Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente en una charla científica de acá del INISA. Continuando con el ciclo de charlas científicas, hoy tenemos como presentadora a Luz Chacón. Luz Chacón es egresada de licenciatura de microbiología y química clínica de la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en bioquímica de la Universidad de Costa Rica y actualmente es estudiante del programa de doctorado. Recientemente, hace como un mes más o menos, regresó de su pasantía en Alemania y creo que parte de lo que nos va a presentar hoy es algunos de los resultados que ella tuvo durante su pasantía en Alemania. En el 2005 inició su carrera de docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica. Su investigación la hace aquí en el INISA y la docencia la hace en la Facultad de Farmacia. Entre sus intereses de investigación se encuentra la microbiología ambiental aplicada a la salud pública, por lo que ha desarrollado investigaciones sobre presencia de microorganismos patógenos en agua y recientemente sobre la resistencia a los antimicrobianos en microorganismos de ambientes acuáticos. Es autora de múltiples publicaciones en inglés y en español, en revistas indexadas, en revistas no indexadas. Desarrolla proyectos de investigación y de acción social. Y ya aquí en el INISA es una de las habituales, porque ya tiene bastantes años de estar acá. Así es que, Luz, muchas gracias por aceptar la invitación a dar la charla, y entonces le dejo el auditorio y el ambiente en línea para su presentación. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Sí, como les comentaba el doctor Morales, yo voy a hablarles un poco sobre lo que estuve desarrollando en Alemania, que tiene que ver con Aeromonas hydrophila como modelo de estudio de resistencia a los desinfectantes. Entonces, si quieren, para que entremos un poquito en contexto, les voy a contar un poco sobre biocidas, ¿verdad? En general, los biocidas son sustancias químicas, ¿verdad?, que sirven para eliminar microorganismos. Pueden ser antisépticos, desinfectantes y preservantes. Y la utilidad de este tipo de sustancias es que no son específicas para un grupo microbiano en particular. Entonces, muchos biocidas pueden ser útiles contra diferentes tipos de bacterias o contra bacterias y virus, bacterias y hongos, hongos y virus, ¿verdad? Entonces, son bastante versátiles. Y lo otro que tienen adicionalmente útil es que muchas de estas sustancias pueden atacar diferentes blancos celulares a la vez. Entonces puede ser que una sustancia ataque membranas, ataque estructuras proteínicas, ¿verdad? Y entonces puede causar una eliminación apropiada de diferentes grupos microbianos. La idea de utilizar estas sustancias biocidas es reducir el número de microorganismos en el ambiente a cantidades que sean inofensivas, ¿verdad? Usted no espera que cuando desinfecte una superficie quede estéril, ¿verdad?, completamente limpia, sino lo que espera es que la cantidad de microorganismos sea tan baja que ya no vaya a producir ningún tipo de problema. Cuando estos productos se comercializan y se aplican en la vida cotidiana, las concentraciones que se usan son muy altas, son 10, 15, 20 veces por encima de la concentración mínima necesaria para producir el efecto microbicida o microstático que puedan tener. Entonces, los productos comerciales que usamos de estas sustancias están altamente concentrados. Hay diferentes tipos, ¿verdad?, desde el punto de vista químico. Tenemos derivados del amonio cuaternario, que se los marco aquí en negrita, porque son de los más comunes, los más usados, pero también hay biguanidas, fenoles, alcoholes, aldehídos, compuestos hidrogenados y el peróxido de hidrógeno. Dentro de estas aminas cuaternarias tenemos al cloruro de benzalconio, que es uno de los más utilizados. Es esta moleculita, ¿verdad? Esta tiene un amino central con diferentes cadenas de carbono sustituyentes, ¿verdad? Es un surfactante catiónico porque tiene estas cargas y, bueno, estas cadenas largas alquilos asociadas a su estructura.
y se utiliza comúnmente en casas, hospitales, en agricultura y en industria. A mí no me pagan nada, pero para que vean qué común es el componente activo del Lysol, ¿verdad? Entonces ya con eso todos se pueden poner un poco la idea de lo común que es. Normalmente ven que se aplica en concentraciones altísimas, de 400, 500 miligramos por litro, ¿verdad? Esas son concentraciones bastante altas. Y evidentemente, ¿verdad? Con concentraciones tan altas, pues es fácilmente entre comillas, pero es detectable en el ambiente y evidentemente sus concentraciones van a fluctuar porque van a depender del uso, ¿verdad? Probablemente en las mañanas, cuando la gente está limpiando, podamos encontrar concentraciones más altas en las aguas negras, ¿verdad? Que, no sé, en las tardes, cuando ya todo el mundo termina de hacer sus quehaceres, ¿verdad? Lo que sí se ha visto y se ha descrito claramente en la literatura es que las concentraciones subinhibitorias de estas sustancias, no solo del cloruro de benzalconio, sino de otros biocidas, pueden propiciar la aparición de microorganismos resistentes, no solo a los biocidas, sino también resistentes a los antibióticos. Y entonces ya aquí ya se nos pone un poco más cuesta arriba la situación, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de otro tipo de problemática. El mecanismo de acción del cloruro de benzalconio es bastante sencillo y es un microbicida bastante universal. ¿Por qué? Porque él actúa a nivel de membranas. Entonces, esta es una membrana y de cualquier microorganismo. Pues yo trabajo con bacterias, pero podría ser la membrana de un virus envuelto, o podría ser la membrana de un hongo, o podría ser cualquier otra membrana. Las membranas normalmente no solo se estabilizan por las interacciones de los fosfolípidos que se hacen entre ellas, sino que también se estabilizan por los cationes que pueden estar en la superficie externa de la membrana. Entonces, las moléculas de cloruro de benzalconio, que son estas acá, grises, vienen con ciertas cargas positivas, tienen una cola, ¿verdad? Les decía, de carbonos larga, se pueden insertar dentro de las membranas y alterar completamente ese equilibrio de cargas en la superficie. Cuando esto sucede, la membrana se empieza a separar, deja de ser una bicapa y eventualmente se pueden hacer algunas estructuras similares a micelas. Entonces, ya ustedes se imaginarán pues que es súper útil para destruir microorganismos y con un espectro muy amplio, ¿verdad? De hecho, el cloruro de benzalconio era uno, o sigue siendo, uno de los biocidas más recomendados para utilizar en superficies y eliminar el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, también su uso por esta utilidad ha aumentado muchísimo en los últimos 2 años. ¿Sí, Andrei? ¿Qué determina la especificidad? Porque usted dice en la membrana de esto o cualquier otra. ¿Qué pasa con las membranas nuestras, digamos? Podría hacerlo, pero somos muy grandes. Entonces, podría dañar algunas células, pero no es peligroso para el organismo. Exacto. De hecho, hasta hay soluciones tópicas, por ejemplo, para los ojos que tienen cloruro de benzalconio, ¿verdad? Para eliminar microorganismos que estén en los ojos o con lentes de contacto y cosas así. O sea, podría afectarlo, pero somos muy grandes, entonces la destrucción es mínima. ¿Perder 5 o 20 células? Sí, no pasa nada. Mejor eso que se caiga el ojo, ¿verdad? En Costa Rica ya nosotros pues hemos trabajado un poquito y hemos encontrado, pues evidentemente no era como difícil de pensar que íbamos a encontrar cloruro de benzalconio, ¿verdad? Sabiendo todo lo que usamos de desinfectantes en este país. Pero sí hicimos estudios en aguas residuales, en lodos activados, y bueno, sí encontramos concentraciones normales de BAC, similares a las reportadas a nivel mundial, ¿verdad? De 1,46 miligramos por litro encontramos en lodos, en una planta de tratamiento que estudiamos, esa fue la concentración que encontramos, y pudimos comprobar
que la descarga del cloruro de benzalconio altera la composición de la comunidad microbiana. Y entonces, pues esos son algunos de los análisis que hicimos asociados al primer paper, digamos, de este proyecto relacionado con resistencia a desinfectantes. Acá, digamos, a grandes rasgos, esta es la composición taxonómica del lodo activado de una planta de tratamiento basal. Digamos, recién lo sacamos, lo congelamos y después extraímos ADN para secuenciar el gen 16S. Y acá es el lodo expuesto in vitro a cloruro de benzalconio, y esos son lodos control que nada más mantuvimos en cantidades de laboratorio. Hacia ojo, ustedes pueden ver que la proporción de alfa-proteobacterias cambia y luego se comprobó estadísticamente, como en este análisis, ¿verdad?, que tiene que ver con componentes principales, donde vemos donde se agrupan las muestras en clústeres bastante separaditos, ¿verdad? Acá tenemos el del lodo expuesto, ese es el del lodo control y ese es el del lodo basal. Adicionalmente, estudiamos qué tanto seleccionaba esta exposición del cloruro de benzalconio ciertos genes asociados a resistencia a antimicrobianos. Y entonces, acá hicimos un análisis, ¿verdad? Cuantificamos la carga de diferentes genes, cuantificamos la carga del gen QACE, que es una bomba de flujo que se dedica a expulsar aminas cuaternarias, y como pueden ver, en el lodo expuesto a cloruro de benzalconio, la carga de este gen aumentó y aumentó significativamente con respecto a los otros tratamientos. También buscamos otros genes asociados a resistencia, como INTI1 o como SUL2. Con INTI1 y SUL2, pues los resultados no fueron tan concluyentes, pero con el QAC, sí, señorita. Muchas gracias. Bueno, entonces lo que dice es que si usted se lo toma, pues sí, ¿verdad? Puede causar toxicidad. Y bueno, como les iba diciendo, entonces vimos la selección de genes de resistencia a aminas cuaternarias con la exposición al BAC, y además hicimos un ensayo fisiológico donde pusimos las comunidades microbianas expuestas a cloruro de benzalconio a metabolizar diferentes sustratos. Y la idea es ver, o la idea fue observar si ese metabolismo de sustratos mejoraba o empeoraba conforme usted utilizaba diferentes concentraciones de cloruro de benzalconio, ¿verdad? Lo que nos sorprendió, y realmente nos sorprendió muchísimo, es que vean acá donde están las diferentes. Probamos concentraciones 100, 50, 25, 12.5, 6.25 y así sucesivamente, ¿verdad? Y las agrupamos, ¿verdad? Vimos el perfil metabólico de esas comunidades y ven que aquí hay como una pelota de números, ¿verdad? Esos son tanto los lodos no expuestos a cloruro de benzalconio como los expuestos de previo, y luego los retamos a las concentraciones aumentadas de BAC. Esto de acá son tanto los lodos control como los lodos expuestos, hasta 25 miligramos por litro, todos están acá agrupados. Hasta la concentración de 50 microgramos por litro empezamos a ver alguna diferencia más o menos significativa en el perfil metabólico de estas comunidades. Eso es una muy mala noticia para el país, ¿verdad? Porque significa que nuestras comunidades microbianas están readaptadas a estar recibiendo cloruro de benzalconio o otros biocidas de forma frecuente, y entonces están tolerando concentraciones bastante altas. Y eso evidentemente podría llevarnos
a pensar que también estamos cultivando bacterias resistentes, ¿verdad?, en estos ecosistemas. Y entonces, a partir de estos hallazgos, empezamos a trabajar ya con un modelo bacteriano en particular, que es Aeromonas hydrophila. Aeromonas hydrophila es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, oxidasa y catalasa positivo. Y, bueno, ustedes saben, a nosotros microbiólogos y biólogos nos gusta mucho la taxonomía, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que acomodarlo. Está en el filum Proteobacteria, en la clase Gamma Proteobacteria, en el orden Aeromonadales, y es un miembro del género Aeromonas. Aeromonas se ha descrito, ¿verdad?, que está presente comúnmente en lodos activados y también en otros ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Se han descrito aislamientos capaces de crecer en concentraciones altas de cloruro de benzalconio. También se han descrito aislamientos que lo pueden metabolizar y afortunadamente es una bacteria que es fácil de aislar, de cultivar y de mantener en concentraciones de laboratorio. Entonces, pues nos permite experimentar con ella fácilmente. Entonces, pues aquí es donde empiezan mis aventuras, ¿verdad?, en Alemania, para poder caracterizar unas aeromonas silvestres que habíamos logrado aislar de lodos activados de acá de Costa Rica y que ya habíamos observado que tenían un perfil de resistencia alto a los antimicrobianos, pues diseñamos un modelo para poder caracterizar el tipo de resistencia que estaban presentando. Y pues en paralelo siempre comparamos lo que estaba ocurriendo con una cepa silvestre versus lo que estaba ocurriendo con una cepa de referencia, como esta en particular, la ATCC 7966, que la escogimos porque es la cepa de referencia para probar antibióticos, es la cepa recomendada. Entonces, por eso es que utilizamos esta bacteria como control. ¿Qué hicimos? Expusimos el cloruro de benzalconio, ¿verdad?, esta Aeromonas hydrophila en diferentes concentraciones y probamos, bueno, secuenciamos su genoma, hicimos un análisis transcriptómico y proteómico. De eso tengo datos muy preliminares porque recién me llegaron las secuencias la semana pasada. Entonces, nada más medio los he visto, pero no puedo como contarles demasiado. Luego hicimos toda una caracterización fenotípica que tenía que ver con curvas de crecimiento, con el comportamiento de las bombas de flujo que podían tener estas bacterias, con producción de biofilm, si habían cambios en el perfil de resistencia a los antibióticos y también si habían cambios en cuanto a su capacidad de movilización. Y por último, tomando estas cepas como ancestros, decidimos evolucionarlas in vitro para ver qué tanto podían, bajo la presión del cloruro de benzalconio, aumentar su resistencia. Entonces, bueno, pues de todo eso les voy a contar. ¿Llevo mucho o vamos más o menos bien? Ok. Porque yo me emociono un montón. Entonces, a grandes rasgos, el genoma, pues sí, lo habíamos secuenciado desde hace tiempos. Y aquí está, digamos, la comparación de la cepa que escogimos. Son bastante similares en cuanto a su genoma y en cuanto a número de secuencias codificantes, también la silvestre tiene un poquito más de secuencias codificantes. El porcentaje de guanina citosina es similar y lo que sí es curioso es que a pesar de que este genoma es ligeramente más pequeño, tiene más secuencias, ligeramente un número más alto de secuencias relacionados con bombas de flujo. Hicimos un análisis de mutaciones y SNPs, comparando genoma a genoma, ¿verdad? Y encontramos que sí hay diferencias en cuanto a genes asociados a reparación de ADN, también genes asociados a la subunidad beta de la ADN girasa, que es importante en cuanto a resistencia a antibióticos, en un ratito les comento. También
hay diferencias en proteínas de choque térmico y de respuesta a estrés, diferencias en reguladores de transcripción, transportadores de membrana, metabolismo de lípidos y aminoácidos, adhesinas y en proteínas de membrana, ¿verdad? Entonces ahí son como las principales diferencias que pudimos observar entre las dos cepas. Luz, Señor. esa diferencia es entre la estándar, por decirlo de alguna forma, y la de hormonas que ustedes están trabajando acá en el INISA. Sí. Esa de hormonas que están trabajando en el INISA, ¿de dónde proviene? De un lodo de Costa Rica. ¿De qué parte? No lo puedo decir. Sí, no va a ser demasiado secreto, lo aislamos de Ciudad Colón. Okay, no, puede ser que esas diferencias se han debido a situaciones ambientales específicas del sitio en donde está que conllevan a que presenten esas diferencias. Probablemente, pues puede ser, pero la idea es utilizarla como modelo, ¿verdad? Entonces, digamos, las particularidades, y pues será siempre como el sesgo de la investigación, pero la idea es utilizarla como modelo, ¿verdad? Aislamos esta bacteria de ambiente, tiene un perfil de resistencia. Si yo la estoy sometiendo a cloruro de benzalconio, ¿qué hace? ¿Verdad? Es un modelo. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Con la historia, lo siguiente que hicimos fue, bueno, cuando nosotros la aislamos, lo que hicimos fue cultivarla en una concentración pues relativamente alta de cloruro de benzalconio, pero ya luego nos dedicamos a calcular la concentración mínima inhibitoria y su S50 particular, ¿verdad? Ya en condiciones estándar, en condiciones de laboratorio. Y pues bueno, sí es como la diferencia bastante alta. Por ejemplo, en cuanto a S50, la ATCC lo tienen 14 microgramos por, ay, aquí hay un detalle, estos mililitros, en 14 microgramos por mililitro, que es la misma proporcionalidad de miligramos por litro, ¿verdad? Estamos siempre hablando que es como la misma diferencia en partes por millón, nada más que pues ajustamos la concentración por facilidad, así en el laboratorio. Y la INISA tiene un S50 de 33. Estamos hablando de que es casi el doble su S50. Y en cuanto a la MIC, pues también es casi el doble. Mientras que la MIC de la TCC es 19, la de la INISA es 38, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a jugar con diferentes ensayos. Acá, pues esta fue mi mejor intento hasta el momento de calcular una curva de dosis-respuesta. Espero después calcularla de una forma más apropiada. Les había comentado que lo que también queríamos ver, cómo estaba la actividad de bombas de flujo en ambas cepas, ¿verdad? Entonces utilizamos la naranja de acridina como mecanismo para reportarlo. La naranja de acridina funciona muy parecido al bromuro de tidio, ¿verdad? Es un agente que entra y cuando está dentro de la célula se une a ADN o a otras, ¿verdad?, moléculas, empieza a florecer. Entonces, entre más brillante vea uno la superficie, implica más acumulación de naranja de acridina dentro de una célula, ¿verdad? Acá, pues como pueden ver, la cepa silvestre es una máquina sacando naranja de acridina, ¿verdad? La diferencia a nivel cualitativo es bastante grande. Entonces después lo probamos un poco más cuantitativo. Y entonces acá, este ensayo, lo que hicimos fue crecer las dos cepas y medir las curvas de crecimiento que iban generando en presencia de la naranja de acridina. Y esta gráfica que ven acá corresponde al nivel de fluorescencia, ¿verdad? Y en paralelo, estas curvas que ven acá son las curvas de crecimiento de la bacteria. Entonces, vean que es como bastante curioso. En la cepa referencia se acumula muchísima naranja de acridina, ¿verdad? Y crece pues bastante bien, crece como si que pues no pasara nada. Pero en la cepa silvestre no se acumula casi nada de naranja de acridina
y vean que la curva de crecimiento es mucho más pequeña, ¿verdad? Eso implica que está destinando gran parte de su metabolismo probablemente a bombas de flujo para poder detoxificar esta naranja de acridina que está entrando dentro, valga la redundancia, de la célula. Y pues la diferencia entre estas curvas es bastante significativa. Después analizamos producción de biofilm y también aquí a ojo, ¿verdad? Pueden ver claramente que la cepa silvestre produce biofilm en una mucho mayor proporción con respecto a la de referencia. Y también analizamos biofilm en el tiempo y la cepa INISA, ¿verdad? Es súper eficiente, casi que no hay diferencias en el tiempo en la producción de biofilm. Desde el principio produce y produce mucho, mientras que la TCC, pues sí se pueden ver algunas diferencias de que va aumentando la cantidad de biofilm que produce en el tiempo. Pues también hicimos pruebas de resistencia a los antibióticos y encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, a nivel de ciprofloxacina, la cepa INISA tiene una concentración mínima inhibitoria mucho más alta que la cepa referencia con respecto a este antibiótico. Y se acuerdan que les dije que tenía una mutación en la subunidad beta de la ADN-girasa. Pues bueno, el blanco de la ciprofloxacina es la subunidad beta de la ADN-girasa. Entonces, bueno, ya tiene todo mucho sentido, ¿verdad? Luego también, otra cosa súper curiosa es que es mucho más sensible a fosfomicina. Y la fosfomicina es un antibiótico que también actúa a nivel de membranas. Entonces eso nos hace sospechar de que tal vez es que su membrana está muy especializada en resistir, por ejemplo, el cloruro de benzalconio versus otras sustancias como fosfomicina, y por eso es menos exitosa resistiéndola. Y pues también vimos algunas diferencias, pero tal vez no tan significativas. En gentamicina, con streptomicina estaba bastante parecido, con tobramicina estaba parecido, con ceftazidime estaba relativamente parecida. Y bueno, acá utilizamos C-test para poder estimar la concentración mínima inhibitoria. Y también aislamos algunos de estos clones mutantes espontáneos y nuestro plan en algún momento es ver cómo funcionan. Sí. Aquí preguntan, ¿podría ser que además de la inversión en sacar el tóxico en las células, haya algún efecto de especies reactivas de oxígeno por el proceso de sacar el tóxico afecte el crecimiento? Podría, pero no creo que la naranja de acridina afecte algún proceso que necesite detoxificarse. En todo caso lo puedo buscar porque es una hipótesis interesante. Entonces a la persona que lo sugirió, pues se lo agradezco porque es algo que podría también buscar. Muchas gracias. Bueno, y probamos otros antibióticos: colistina, rifampicina, doxiciclina, amoxi, daptomicina, tetra, vancomicina y cloranfenicol. Y esos que están marcaditos es porque encontramos como diferencias importantes en el perfil de resistencia entre ambas cepas. Después les decía que queríamos ver si estábamos exponiendo esta bacteria a cloruro de benzalconio de forma constante, ¿verdad? Hasta dónde la podíamos llevar, ¿verdad? Queríamos ver sus límites, a ver hasta qué podía hacer. Entonces empezamos a realizar experimentos de evolución bacteriana y utilizamos dos tipos de evolución. Primero les voy a hablar de la evolución en supervivencia. La idea de esta forma de evolucionar microorganismos es retar al microorganismo a una carga máxima de biocida, de tal manera que, por ejemplo, en 30 minutos yo baje al menos 4 logaritmos de esa carga microbiana.
Entonces eso es como muy similar a cuando usted aplica un desinfectante en una superficie, ¿verdad? Porque está aplicando una cantidad máxima para tratar de bajar la carga de microorganismos. Probamos diferentes concentraciones para ver cuál era la concentración de desinfectante, de cloruro de benzalconio más apropiada, y después de muchos ensayos, pues establecimos que para la cepa TCC esa concentración máxima, esa dosis era de 38 microgramos por mililitro, y para la cepa INISA era 40. Nos pareció curioso que fuera tan parecido, pero sí, así salió, ¿verdad? Y esas son las curvas de muerte contratiempo. Entonces medíamos al minuto 0, al 1, al 2, al 5, al 6, al 8 y así sucesivamente para poder caracterizar cómo iba cayendo la carga microbiana en esa dosis de cloruro de benzalconio. Y después empezamos a someter a estas bacterias a estas rondas, digamos, de selección. Entonces, la idea era, todos los días, ¿verdad? Sacamos primero 9 líneas celulares, o sea, 9 clonas diferentes de la misma bacteria. Las retábamos a la concentración de cloruro de benzalconio establecida. Esto es con la cepa TCC, era 38 microgramos por mililitro. Y entonces, retábamos a esa bacteria por los 30 minutos en cloruro de benzalconio y después sacábamos una décima parte de ese cultivo y lo inoculábamos en un medio sin cloruro de benzalconio para que las sobrevivientes que pensábamos que eran las que tenían las mejores capacidades para sobrevivir a esas condiciones se multiplicaran. Y así una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Eran ensayos diarios, ¿verdad? Cada 22 horas retirábamos los cultivos, alistábamos las cosas para las 24 horas tener ya el ensayo listo y empezar de nuevo. Aquí pueden ver que aquí lo que tenemos graficado es reducción logarítmica. Esto lo que significa es que yo tengo al inicio la carga microbiana original y le resto la carga de lo que sobrevivió y entonces puedo saber cuántos logaritmos bajé pues la carga. La idea es que al final se acerque a 0, ¿verdad? Que ya las bacterias no les haga nada el cloruro de benzalconio y que entonces la reducción sea muy cercana a 0. Con la ATCC no lo logramos. De hecho, se nos murió una línea, la línea 4, se nos murió al tercer día de ensayos, ¿verdad? Y fue como bastante oscilante, hasta que al final pues logramos cierta mejora en su capacidad, digamos, de supervivencia. Esta línea que está acá, estas 3 líneas son las líneas control. Entonces, hacíamos el mismo ensayo, nada más que las exponíamos a PBS, ¿verdad? Y así entonces controlábamos qué tanto podían afectarse por el cambio de medio, por la agitación, por el tiempo, ¿verdad? Al final, cuando ya terminamos las 15 rondas de evolución, aislamos clones y estos clones les volvimos a calcular la concentración mínima inhibitoria, la concentración bactericida, ¿verdad? Que no es lo mismo porque ya esta implica, digamos, esta lo que muestra es que dejaron de crecer, ¿verdad? Pero esta muestra no solo que dejaron de crecer, sino que los maté. Del todo ya se murieron. Entonces es una prueba ligeramente diferente. También, ¿cuál fue de estos clones independientes provenientes de esta línea? ¿Cómo estaba la reducción logarítmica? Y si había cambiado un poco la tasa de crecimiento. Porque cuando se adquieren ciertas mutaciones, ¿verdad? O ciertos genes de resistencia, o qué sé yo, cuando se altera el metabolismo, podría ser que haya algún costo metabólico y que la bacteria ya no crezca de la misma forma que al principio, que haya algún fitness cost por esa adaptación. Entonces también calculamos esta tasa de crecimiento.
al final, pues encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, esta línea duplicó la concentración mínima inhibitoria, mientras otras, a pesar de que sobrevivieron, pues más bien la concentración mínima inhibitoria fue más baja. Entonces es interesante también saber cómo sobreviven mejor si tienen menos resistencia, ¿verdad? Esta concentración mínima inhibitoria es tan baja. Y digamos, aquí me falta hacer muchos análisis estadísticos porque todavía me falta hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero podría ser que hayan diferencias a nivel de estas tasas de crecimiento, ¿verdad? Que el fitness sea diferente para cada una de estas cepas. Esto en cuanto a la TCC. Ahora, con respecto a la silvestre, vean que fue súper exitosa, ¿verdad? Ya casi que a los primeros días ya estaba con todo, ¿verdad? Y aunque también se nos murieron algunas líneas, se nos murió la línea 4 y la 3 y la 4 se nos murieron en algún punto. Las que lograron sobrevivir fueron súper exitosas en cuanto a su resistencia al cloruro de benzalconio en este periodo corto de tiempo. La concentración mínima inhibitoria para algunas fue muy baja, para algunas se mantuvo y para otras la aumentamos un montón, ¿verdad? Para esta línea 5, vean que subió a 114 y la concentración bactericida a 304. O sea, ya está cerquísima de la concentración que se usa en los productos normales, ¿verdad? Las logramos evolucionar un montón. De hecho, esta línea 5, vean que el logaritmo es negativo. Luego, al final tenía más que al principio, ¿verdad? Entonces, con la línea silvestre, pues encontramos cosas bien prometedoras, ¿verdad? Y les contaba que habíamos utilizado también otro tipo de experimento evolutivo, que es más bien en concentraciones subinhibitorias, ¿verdad? Y eso es pensando también en lo que podemos encontrar en la naturaleza, con estas descargas de desinfectantes que hacemos de forma regular. Entonces, más bien acá, lo que hacíamos era que empezamos a cultivar las bacterias utilizando el S50, ¿verdad? Y a las 24 horas las pasábamos de nuevo al S50 como para chinearlas, si habían mutantes, consolidar esa mutación en esa línea, y al día siguiente las pasábamos a un 1,25 del S50. Y íbamos aumentando cada 48 horas la concentración en un 1,25. Vean que es muy curioso, digamos, con la ATCC, desde el principio se me murieron un montón de las líneas que estaba probando. Este ensayo se hacía en placas de 96 pozos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que yo tenía como 180 líneas celulares creciendo y las verificaba cada 24 horas, porque usaba 2 placas para cada una y ahí habían unos pozos, digamos, de control. Entonces, al inicio, con la ATCC, fue como, digamos, el experimento es curioso porque vean que desde el principio empezó a caer la concentración, digamos, la cantidad de líneas sobrevivientes de forma importante. Y con la silvestre se mantuvo súper bien, como hasta que aumentamos 5 veces el S50. Y aquí ya fue como un punto de inflexión donde se murieron un montón de líneas celulares a esa concentración. Claro que estamos hablando que esto eran, no sé, como más de 100 microgramos por mililitro de cloruro de benzalconio, ¿verdad? En términos absolutos. Al final me sobrevivieron como 30 líneas celulares en promedio de cada cepa. Ese experimento lo hicimos hasta aumentar el S50 10 veces, ¿verdad? Entonces empezamos con 0 aumento hasta llevarlo a 10 veces el S50. Y luego las líneas que sobrevivieron, pues de nuevo les volvimos a calcular la concentración mínima inhibitoria. Y, por ejemplo, la ATCC, que ya ustedes saben que la concentración mínima inhibitoria la empezamos con 38,
¿verdad? Con 19, ¿cierto? Esa era la concentración mínima inhibitoria del ATCC. Vean que logramos tener algunas líneas celulares que la concentración mínima inhibitoria estuvo en más de 318, ¿verdad? La logramos aumentar muchísimo. Y con la INISA, que la empezamos en 38, al final teníamos algunas que sobreviven a más de 750 microgramos por mililitro. Eso también es un montón, ¿verdad? Entonces eso también nos hace pensar lo versátiles que son estas bacterias. Y claro, la idea, y ya con esto termino, la idea que tenemos es secuenciar estas líneas celulares para tratar de entender cuáles son los mecanismos genéticos, ¿verdad?, que están generando esa resistencia. La idea es que eso es un modelo, ¿verdad? Si ocurre con aeromonas, puede ocurrir con cualquiera. Entonces, entender un poco cómo está ocurriendo esta resistencia a desinfectantes en esos momentos que estamos usando tantos desinfectantes es realmente importante, incluso para tratar de detener esta crecida de resistencia a los antimicrobianos, ¿verdad? Entonces, cuando termine la tesis les cuento que encontramos, ¿verdad? Nada más, ya para terminar. Luz, Señor. una cosita nada más. Además de interesante, es preocupante también, porque está siendo expuestas constantemente a los mismos productos. Las estamos seleccionando. Las estamos forzando a que ellas naturalmente hagan esos cambios, ¿no? Exacto. Sí, es terrible, es un círculo vicioso bastante malo. Vamos de Fernando a Fernando. Sí. Pienso que el señor Colón es una cosa importante en la producción agrícola. Pero era doméstico, no era de una planta de una urbanización. O sea, no son, sí, de una urbanización de puras casas, ni siquiera, digamos, se veía como consultorios o negocios, era de una urbanización y ya. No, como tiene usted toda la razón, podría uno pensar en animales, ¿verdad? En uso de agroquímicos y esas cosas. Y ahí los camiones entran y los hacen bañados, los trabajadores entran, los bañan. Eso es uno de los compuestos que se usan mucho en producción, bueno, no solo en animales, sino en las fincas bananeras. Cuando uno va a entrar, tiene que pasar por filas desinfectantes los zapatos de estos compuestos. Entonces, es tan extendido en Ciudad Colón que puede ser que llegue también a... Sí, Jay. ¿Quién sabe? Digamos, la planta era una planta completamente de un residencial bonito de Ciudad Colón, ¿verdad? No se veía, o sea, las aguas que llegaban a esa planta eran solo de esas casas. Que luego haya algún rebote, digamos, porque los trabajadores se mezclen o algo así, pues puede ser, ¿verdad? No se puede descartar. Pero en principio la planta no tenía fines agrícolas, ¿verdad? Era de fines domésticos puramente. Sí. Incluso estaría interesantísimo luego buscarlo en algunas de esas aguas, digamos, con fines agrícolas donde se están usando un montón esos productos. Ya de que usted sí sabe que ahí los están poniendo montones. Aquí también pregunta, que sea alguna evidencia de esto mismo, pero para el complejo Burkholderia cepacia. Vieras que no lo he buscado, pero cuando nosotros analizamos esos lodos, también aislamos un montón de bucordelias. Entonces, estuvimos por un tiempo pensando qué modelo era mejor, si bucordelia o aeromonas. Al final escogimos aeromonas. No he buscado demasiado a ese nivel, pero digamos, así a priori sí aislamos un montón de bucordelias resistentes a BAC cuando estuvimos haciendo esos tamizajes. Bueno, eso nada más
por si luego quieren buscarlos. Son algunos de estos artículos, ya están publicados, que tienen que ver con estas cosas que les presenté. Estos dos están en preparación. Y bueno, como les contó el doctor Morales al inicio, nosotros en INISA, nuestro grupo tiene ya tiempillo de trabajar en aguas residuales. Entonces, esos son algunos otros artículos que también hemos publicado en aguas residuales asociados a patógenos. Entonces, bueno, ahí ya en el video queda por si luego quieren buscarnos y leer un poquito más. Y ya para terminar, pues siempre es importante agradecer a todos los que han apoyado, porque las investigaciones no se hacen solas, ¿verdad? Yo presento los resultados, pero hay todo un equipo que apoya para poderlas hacer. Entonces, a nivel de la Universidad de Costa Rica, al doctor Keylor Rojas, al doctor Fernando García, a la doctora Rosaria Chi, que también han apoyado mucho pues, este proyecto de investigación que, digamos, se enmarca en mi tesis de doctorado, ¿verdad? Por supuesto, al equipo de INISA, ¿verdad? A Kenia, a Eric, Luis, José, Meli, María, ¿verdad? Que han trabajado incluso extras durante mi tiempo en Alemania para que el barco no se hunda porque somos muy poquitos, ¿verdad? Y con todos los ensayos y con todo, o sea, no hay cómo pagarles todo el apoyo. Al equipo de Ciprona, que fueron los que hicieron las determinaciones de cloruro de benzalconio en lodos. Y bueno, también a la Facultad de Farmacia, que también me cubrió con clases y con todo para poder ir a hacer la pasantía. A la Universidad Nacional, a la doctora María Arias y a su equipo del IRED. Ellos son los expertos en ensayos fisiológicos de comunidades microbianas. Entonces, todo ese trabajo se ha hecho en conjunto con ellos. Luego, en Alemania, al doctor Alexandro Rodríguez de la Universidad Libre de Berlín, donde se hizo toda la caracterización fenotípica de estas aeromonas y los ensayos de transcriptómica y de proteómica. Y al Instituto Federal de investigación y prueba de materiales, al doctor Frank Schreiber y su equipo, porque en este instituto fue donde hicimos todos los ensayos de evolución. Caracterizamos los S50, las curvas de muerte, y hicimos todos los ensayos de evolución en el laboratorio del doctor Schreiber. Y bueno, y por supuesto el DAD, que me pagó la pasantía. Entonces, le agradecemos mucho por su apoyo. No sé si tienen más preguntas. En todo caso, les agradezco mucho que hayan preguntado durante la charla, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Luz. No sé si hay alguna pregunta adicional para Luz. Marilyn. Sí, tal vez como para el uso cotidiano que hacemos de este tipo de sustancias, digamos, ¿qué hacer o qué recomendaciones te consideras? Yo no sé muy bien la composición de este tipo de productos, ¿verdad? Si todos tendrán lo mismo o si habrá alguna forma de alternar para no fortalecer ese proceso de resistencia. Vieras que lo que yo he pensado, digamos, es que valoremos realmente cuando necesitamos usar un desinfectante. O sea, digamos, tal vez nosotros en el lab, ¿verdad? Cuando trabajamos con microorganismos es importante desinfectar nuestras superficies, ¿verdad? Pero, no sé, en la casa, ¿para qué vamos a limpiar con desinfectante el piso? O sea, ninguno de nosotros nos andamos arrastrando, ¿verdad? O sea, revalorar eso, casi que nosotros limpiamos para que huela rico. En realidad no tiene mayor sentido. ¿Para qué estamos usando desinfectante en un piso que va a durar desinfectado 5 segundos? Entonces, no sé, tal vez repensar dónde realmente es útil desinfectar. Tal vez es útil desinfectar antes de que cocinemos, ¿verdad? Nada más la mesa donde estamos cocinando. Pero limpiar todos los días las mesas por quitar el polvo con desinfectante otra vez, porque la verdad es que huelen rico y uno se siente feliz cuando los usa, pero no tiene ningún sentido biológico, ¿verdad? Entonces tal vez pensar, no en dejar de usarlos porque son necesarios, pero usarlos con sentido, cuando realmente de verdad los necesitamos. Y fijo, eso va a minimizar la descarga un montón, porque cuando lo pensemos no los vamos a necesitar tanto. Pues
Luz, ¿alguna otra consulta? En el Facebook, ¿habrá alguna otra consulta? No, nada más comentarios. Ok. Entonces, si no hay más, Luz, muchísimas gracias por la presentación tan interesante. Esperamos los resultados finales, ¿verdad? Cuando termine su doctorado, esperemos que nos vuelva a presentar acá. Y muchísimas gracias a todos. Un aplauso para Luz, por favor. Y entonces los esperaríamos dentro de 15 días con la próxima charla. Y en los próximos días estaremos enviando la invitación. Y si no me equivoco, es al programa de cáncer quien le corresponde la próxima presentación. Entonces, muchísimas gracias, muy buenas tardes y feliz fin de semana. Chao.